Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 23 de septiembre de 2019, son las 6:29. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6:33 de la mañana. No tanta lluvia, ¿verdad? Este fin de semana, no mucha. Estuvo de cumpleaños el 19 de septiembre y lo olvidé. 4 días tarde. Felicidades a don Wilmor López, el doctor en las tradiciones nicaragüenses. El único que tenemos. Un especialista en toda la línea de fiestas patronales, de cultura culinaria, de cultura de bailes, de tradiciones. Felicidades a Wilmor, aunque sean atrasadas. Mañana están de cumpleaños 2 Mercedes. Bueno, muchas Mercedes, pero 2 que conozco. 4 que conozco. Mañana está de cumpleaños María Mercedes Idiáquez Guevara. Saludos hasta Miami. Y Adilia Mercedes. Saludos hasta donde se encuentre. Adilia Mercedes Guevara. También mañana cumpleaños una gran amiga de muchos años, Patricia Méndez Arriaza, testigo de la masacre de Bataola, tenía 12 años. Nunca puede hablar Patricia de eso porque la atrapa el llanto. Imagínense el horror que vivió Patricia. Felicidades a Patricia y felicidades también a Octavio Mercedes. Lo ahí sigue Espinosa, mentira, se llama Octavio José. Ya está cumpliendo 67 años, si mal no recuerdo, 67 años. Allá en la Rinconada, allá en el barrio Gaspar García Laviana del municipio de Ticuantepe. Felicidades, Octavio. Mañana es el desfile de la Policía Nacional y hoy es el acto oficial de conmemoración del 40 aniversario de la policía. Estará, por supuesto, el presidente Ortega, el jefe de la policía, el director, el comisionado general Francisco Díaz, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo. Un acto por todo lo alto será hoy y mañana el desfile. Así que hay que avisarle a todos los conductores que mañana eviten toda la zona aledaña a la avenida Bolívar hasta más o menos el hospital militar. A ver, los semáforos del antiguo hospital militar, o sea, del barrio Jonathan González, porque si no les va a pasar lo mismo que ocurrió con el desfile del ejército, que hubo un caos espantoso, hubo gente atrapada en el embotellamiento hasta 3 horas, ¿verdad? Porque no hubo reguladores de tránsito que pusieran el orden, pues que fueran desviando adecuadamente, que dieran la pasada en uno y otro sentido proporcionalmente, pero fue un relajo terrible y la gente estaba, los conductores y sus pasajeros estaban enfurecidos ese día. Ojalá que no pase ese descuido mañana a la hora del desfile, pues. Del desfile de la Policía Nacional. Estuvieron haciendo prácticas y eso fue aprovechado el día sábado para lanzar un rumor terrible. Unos circularon
por Twitter y por WhatsApp, por Facebook y otros por WhatsApp. A mí me mandaron una mentira descomunal. Y como me la mandaron con una fuente que yo creí que había que concederle veracidad, entonces yo me alarmé. No lo divulgué, pero me alarmé. Incluso consulté con quien hay que consultar y me aclararon, no es así. Pero una mentira de Pancho Madrigal, ¿me entendés? De Lencho Catarrán. Que pasaba esto, más esto, eran fulano, sutano. Increíble, la Rosa de Guadalupe. Y por una persona de filiación sandinista, que le pasó la información a otro compañero de filiación sandinista. O sea, no estoy hablando de somocistas, no, de filiación sandinista. Digo, hay que tener extremo cuidado. Digo yo, pues, ya vamos a hablar de eso, de las mentiras que están pasando. Pero es que quiero referirme antes, hombre, este fin de semana hubo actividades de todo tipo. Pero me quiero referir a dos en particular. Además que hubo fiestas patronales, competencias de motociclismo allá en Seaco, aquí en Managua, la Feria del Maíz allá en Jalapa, en Matagalpa. De todo hubo este fin de semana, multitud de gente en las calles. En Jalapa fueron 3 días de esa feria. Muy bonito estuvo lo de Jalapa, la carroza, muy bonito, muy bonito. Además de todas esas actividades de carácter recreativo, hubo 2 que me parece, yo quiero resaltar, pues. La primera, cachimbazo de chavalos y de chavalas llevando sillas de rueda sobre sus espaldas a las casas alejadas de muchas comarcas del departamento de Matagalpa y del departamento de Jinotega, atravesando ríos, subiendo lomas. Impresionante. Iba a casas humildísimas, sobre todo personas de la tercera edad que recibían con una alegría esa silla de ruedas, hermano. En otros casos fueron muletas. O sea, lo que le llaman medios auxiliares. No me gusta esa tal palabra porque no te dice nada, pero bueno, eso técnicamente así se llama. Los medios auxiliares para la movilidad de centenares de personas que no tienen recursos económicos para poderlo adquirir y tener autonomía o relativa autonomía. Pues, ¿cómo le cambia la vida a una persona que no tiene una silla de ruedas que le den su silla de ruedas? ¿Cómo le cambia la vida? O el que no tiene muleta, que le den una muleta. Es impresionante, pues, y eso es una labor del gobierno. El gobierno da los recursos y la Juventud Sandinista, a través de la Promotoría Solidaria, se organiza toda la distribución y van a donde haya que ir. Impresionante. No sé si no han visto las fotografías, búsquenlas porque son emotivas incluso. Y la otra actividad, el viernes, sábado y domingo, el movimiento médico sandinista se moviliza todos los fines de semana. O sea, en todas sus filiales, porque no solamente es a nivel central, sino en todos lados. Y este fin de semana anduvieron en una comunidad de San José de Bocay, del municipio de San José de Bocay, en el departamento de Jinotega, que queda en la montaña, que fue zona guerrillera. Se llama San Pedro de Quininoguás. Quininoguás es un río que atraviesa gran parte del municipio de Bocay y también es una montaña, es un cerro de más de 1.200 metros de altura. El más alto después del Quilambé, creo que es en el departamento de Jinotega. El Quilambé, que es majestuoso. Vos venís de Pantasma y vas para Huihuilí, sobre la nueva carretera, que es una maravilla, la del pavimentada, toditita. Y tenés el majestuoso Quilambé así de frente. Una maravilla es eso, una maravilla. Bueno, detrás del Quilambé está el Quininoguás y el río Quininoguás. Ahí hay como unas 6 zonas de Bocay alrededor de ese cerro y en el cerro,
deben vivir entre 10 y 12 mil personas, y hasta allá se fueron a meter los técnicos, los médicos y enfermeras y enfermeros del movimiento médico sandinista hasta allá a atender. Y no es asunto de que solo los ves en los carros caminando, no, los ves atendiendo. Impresionante. Impresionante. El Ministerio de Salud suministra todo lo que haya que entregar a los pacientes, y el material quirúrgico, el instrumental médico que utilizan, y los médicos colocan su mano de obra. Pero es que se van a la montaña, pues, gente que se le dificulta bajar hasta Bucay, pierden un día, pierden 2 días, entonces es mucho mejor que lleve la atención médica al propio lugar. Vuelvo y repito, eso solamente lo explicas porque hay una prioridad para el Frente Sandinista, y es el ser humano. No importa dónde estés ubicado, es el ser humano. Felicidades a los compañeros del movimiento médico sandinista. Ayer se fueron a Vacas Locas. ¿La viste a las Vacas Locas? ¿No la viste? Es que aquí se reprodujeron las Vacas Locas. Las trajeron de Europa, no sé, o de Estados Unidos, porque ahí fue donde se pegó, ¿verdad? Y ahora aparecieron las Vacas Locas por aquí, ya se fueron. Todo el show del sábado era porque las Vacas Locas tenían que ir ayer. Salir para Washington para hoy ir a hacer cabildeo para que sigan castigando al pueblo de Nicaragua. Eso era el afán. Ese era el show del sábado. Fracaso total. Porque buscaban muertos, no hubo. Buscaban heridos, no hubo. Buscaban presos, no hubo. Buscaban garroteados, no hubo. Una bombita les tiraron ahí de esas espantamoscas. Y entonces apareció la salsa de tomate por donde quiera, hermano. Pero solo se la lograron poner a uno los pichos. ¿Cuánto le habrán pagado a ese chavalo? Divertidísimo. Además, vos ves los videos y las fotos. Divertidísimo aquello, pues. Entonces están en el show que lo está atendiendo y llevan todo el instrumental ya preparado, ¿me entendí? Entonces, y se nota cuando le untan la gasa con una sustancia roja, voy a decir, porque no sé si era salsa de tomate, pero parece salsa de tomate, y después se la ponen en la cabeza. Y el chavalo sin ninguna expresión de dolor, de nada. A punto de tirarse la carcajada, creo que estaba. Qué show, qué show. Pero por supuesto le sirvió eso. Esa era la foto que necesitaban. Eso fue lo que se exportó. Y aquí tienen una trenada de irresponsables que dicen ser periodistas, que simplemente están enchufados con una campaña para fortalecer a todo el somocismo recargado. Y entonces eso fue lo que exportaron todos ellos. Pero incluso hay una foto genial, vos. No sé si la viste, pues, pero genial. Entonces están los fotógrafos así en un lado, ¿verdad? Ahí en el edificio Pela, en uno de esos muros. Y entonces allá, como a los 3 metros, está uno con su pañuelo posando para que le tomaran la foto. Entonces, claro, el primer plano, entonces la cara, el rostro, la rebeldía, no sé cuánto. Y está posando. A ver, ponete así, ponete asá. Qué barbaridad, qué vergüenza, qué vergüenza. Para eso, entonces el show era para que las Vacas Locas se fueran supuestamente, ¿verdad?, fortalecidos por la movilización del pueblo de Nicaragua o por la brutal represión de la dictadura de Daniel Ortega. Ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Incluso ni siquiera todas las Vacas Locas estaban ahí. Después vi una de las Vacas Locas ahí echándose sus traguitos en un club que vale $10,000 la acción. En chori, todo mate, ¿me entiendes? Las otras Vacas Locas se fueron para Washington. El somocismo recargado, pero creo que hubo una acción, o sea, fue formidable la manera, formidable, eficaz y exitosa, la manera como trabajaron todos los guerrilleros digitales el sábado para demostrar al instante todas las mentiras que estaban inventando. Formidable. Al instante, no dejaban pasar ni
Ni un minuto, mano, para denunciar. Mira, hombre, eso no es así, esto es asá. Presentando evidencia, además, no solo de boca. O yo no sé cómo va a hacer Pela para reponer todos esos vidrios quebrados, porque se los quebraron los propios de la camorra somocista, se los quebraron. Ahí está un video. Le hacen todo el corte al vidrio, a los vidrios, y después tiraron unas piedritas, fueron, y nomás se rompieron porque estaban previamente cortados. Después dicen que fue la policía, y la policía estaba allá, man. Una bombita les tiraron, una espantamosca. En este momento nos están reprimiendo, y era una bombita espantamosca, mano, que si supieran lo que es represión, váyanse ahí nomasito a Honduras, o allá a Costa Rica, pues. Cualquiera de los dos, váyanse. Para que sepan lo que es represión. Pero bueno, fracaso total el show. Lo que sí hay que ponerle atención, y es que ocurre siempre que las vacas locas van a salir, siempre, o sea, que van para Europa, o sea, van para Gringolandia, que van a cobrar, o a cobrar real el salario, o a desquitar el que ya les pagaron, cualquiera de las dos cosas. Siempre hay una campaña previa intensa de los troles, o sea, de esos empresas que contratan y que a su vez tienen 10, 15, 30 empleados, que cada uno de ellos opera 10, 15, 30 cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram. Las operan simultáneamente, entonces te parece como que es abrumadora la cantidad de gente que opina. No, son contratados y son trabajadores para eso. No tienen ni idea de lo que pasa en Nicaragua, pero bueno, a ellos los ponen a hacer y ganan sus dolaritos, pues. Pero siempre se activan previo a que las vacas locas van para Washington o para Europa, y después los acompañan mientras están haciendo su trabajo allá. Entonces, si te fijas, hubo previamente una sarta de mentiras que empezaron a difundir. Por ejemplo, ola de secuestros de niños, están secuestrando y desapareciendo niños, cuidado, este fulano, es este sultano. Entonces sacan fotos que son de Colombia, que son de México, que son de Guatemala, y te las colocan como que ocurrieron en Nicaragua, y ya te ponen en alerta todo para que todo el mundo se erice, se chivee, no salga, no se quede, qué miedo. Y ha sido muy oportuna así la campaña, la contrapropaganda, es decir, eso es mentira. Ha sido eficaz, pero no deja de ser también preocupante, porque hay sectores de la población que se creen esas mentiras. Te cito esa, como te puedo citar otras más. Y ahí salió un cipote que andaba en cosas que mejor no se las cuento. Entonces, resulta que estaba secuestrado por paramilitares durante no sé cuántos meses y estaba desaparecido. Si supieran en las que andaba. La familia lo sabe. Pero bueno, hay que sacar dinerito. Y me torturaron y me tenían aquí y me tenían allá y no tienen una sola seña. Ni hay dictamen médico que lo soporte. Y además es sonriente. Alguien que estuvo secuestrado no sé cuánto y acaba de salir de eso. ¿Vos crees que va a andar así? Unos inventos, hermano. Entonces eso se está intensificando. Porque hay que acompañar a las vacas locas. Para que entonces haya las otras vacas locas, las que no son nacidas en Nicaragua, entonces les hagan caso, saquen comunicados, pronunciamientos y digan no sé qué y no sé cuánto. Para darles municiones a los otros. Entonces, ahí no hay que dejar pasar ni una, hermano, ni una. Mentira que produzcan, mentira que se desmiente y se desmonte. Y en eso son muy buenos los compañeros y las compañeras, sobre todo son chavalos los que hacen ese trabajo. Que no les dejan pasar ni una. Ahí empieza la guerrilla digital en las redes sociales y lo sabe colocar en su justa dimensión. Ahora,
¿Qué se puede esperar? Ya decíamos, creo que fue el viernes que hablábamos de eso, que ellos tienen dos flancos principales y un partido político. Dos frentes principales y un partido político. Sus frentes son el internacional y el económico. Entonces ahora van al internacional, van a intentar cabildear para que Naciones Unidas haga un pronunciamiento, la tienen muy difícil. Incluso van a acompañar al narcotraficante que quiso hacer un golpe de Estado en Venezuela en febrero del año pasado, de este año. ¿Te acuerdas de eso, no? Un Juan no sé qué. El perrito, creo que le dicen, sí. Pero el narcotraficante, pues le sacaron fotografía, video, todo le sacaron ya. Las pruebas de que es narcotraficante. Entonces lo van a ir a acompañar también. Van a ir a hacer el show, pues, ahí a Naciones Unidas, pero la tienen muy difícil en Naciones Unidas. Van a intentar recortar el periodo en el que la Comisión Injerencista de la OEA dictamine qué hacer con Nicaragua. Tenía un plazo de 75 días y lo quieren recortar allá. A ver si lo logran. Y por supuesto Almagro, que un día dice una cosa y al día siguiente dice otra, ahorita está diciendo que sí, que hay que hacerlo, pues. Pero a eso no hay que tenerle ningún cuidado, hermano. La soberanía se ejerce en la práctica, como lo hizo Nicaragua desde un principio. Les dijo, no señora, a mí no me interesa esa comisión, no la necesito, la rechazo, eso es meterse en mis asuntos, no les permito que lo hagan, ni se les ocurra irse a Nicaragua. Se los dijo desde un principio. Querían venir aquí, ni siquiera. Es que les solicitaron aprobación, aun y cuando ya sabían cuál es la posición, no. La posición del gobierno de Nicaragua no les mandaron a decir, mira gobierno, vamos a ir ahí hoy, ¿me dejas entrar? No, tampoco. Compraron sus pasajes, todo, y venían para acá y les dijo el gobierno, no, espérate. Ni los montés, les dijo a la empresa de aviación, a las 12 que hay representantes aquí en Nicaragua, le digo, ni los monten, porque no van a entrar. Entonces, se ejerce en la práctica. Sí. Esa es la soberanía, vos la ejerces en la práctica, además tomás tus decisiones. Entonces, por mí, o sea, mi opinión, pues ese frente es importante en el sentido de que es una catapulta para la opinión pública internacional, pero hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Y el frente que sí es irrelevante es el de Naciones Unidas. Ahí les vamos a ganar la batalla. Ahí vas a ver. Se la vamos a ganar porque ahí la fuerza de Estados Unidos en la Asamblea General de Naciones Unidas es ínfima. En la Asamblea General. Tienen influencia en el Consejo de Seguridad porque tienen veto. Y porque además pagan. Pero en la Asamblea General no. Ahí nosotros los vamos a derrotar. Con toda seguridad. Dos cositas más de ese terreno internacional. Uno, es atroz lo que le están haciendo a Cuba. Atroz. Al bloqueo que le vienen aplicando desde hace más de 50 años, ya va para 60. Al bloqueo ordinario, digamos, que le están aplicando, le sumaron ahora muchísimas, no ahora, pues hace un par de meses, medidas muchísimo más duras, como por ejemplo, los cruceros ya no pueden llegar a Cuba y eso ha significado un impacto brutal a la economía familiar de mucha gente que dependía de la llegada de los turistas y a la economía nacional. Pero lo más grave ha sido lo del combustible, porque le han prohibido a numerosas empresas navieras que trasladen petróleo de Venezuela, propiedad de Venezuela, o que se dirijan a Cuba. Y entonces desabastecieron Cuba de combustible la semana pasada y empezaron a recuperarse, pero eso causó un impacto brutal en la ciudadanía en general, entre los cubanos y en la economía, por supuesto. Es una atrocidad lo que están haciendo por el simple delito de no someterse a los designios de Estados Unidos. Hasta los europeos que habitualmente
tienen la misma manera de actuar que los norteamericanos, están resentidos por el trato que está dando Estados Unidos a la actividad empresarial, porque ellos están siendo afectados en su negocio. Nada más, pues. Y lo de Venezuela, que cada vez más escala, la segunda cosa que les quería comentar, cada vez más escala lo de Venezuela, sobre todo de la mano de los paramilitares que gobiernan Colombia, donde hay 7 bases militares de Estados Unidos, 7 bases militares instaladas allí en Estados Unidos, de la época de Clinton, el famoso Plan Colombia. Entonces esas son las 7 bases que quieren ocupar como plataforma para una eventual agresión militar contra Venezuela, que no la tienen fácil, sobre todo por el armamento que tiene Venezuela, la preparación combativa y la moral combativa de sus Fuerzas Armadas. Que es más importante la moral que el armamento. Si no, pregunten al pueblo de Vietnam. Entonces, en cambio los colombianos no las tienen todas consigo, están acobardados porque ellos saben que un conflicto militar con Venezuela es llevar la guerra a Colombia, es sufrir las consecuencias de una guerra, y ahí las cosas no van a ser fácil. Entonces ellos están acobardados, están dejando que los gringos hagan lo que quieran, pero si se meten ellos saben, o si los gringos desatan el conflicto armado, Colombia sabe que la guerra llega a su territorio, como lo sabe cualquier país vecino de Venezuela que se involucre. La guerra llega a su territorio. Es como lo que está diciendo Irán, ¿no? El que se involucre en una agresión militar contra nosotros, yo lo convierto en campo de guerra. ¿Qué le está diciendo? Francia, si te metes conmigo, yo te convierto en un objetivo militar. Inglaterra, lo mismo, etcétera. Eso es lo que está diciendo Irán, en otras palabras. Y sobre todo los países vecinos. Cuidado, se meten con los gringos a estarse a la guerra contra nosotros, porque los consideramos a ustedes también enemigos. Y ahí se desata la de San Quintín. Pero bueno, pues. Entonces, hay que siempre seguir de cerca los acontecimientos en Venezuela, porque terminan afectando a Nicaragua como, en primer lugar, como un aliado estratégico, y en segundo lugar porque es América. Cualquier situación anómala en América afecta a Nicaragua. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar más tarde. Después de la pausa vamos a hablar de un héroe poco conocido, de Facundo Picado. Son las 7 de la mañana. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Antes de hablar de Facundo Picado, voy a volver a hacer otra rectificación. ¿Se acuerdan que hablamos de Silvio Reñasco a raíz del escrito del compañero que nos mandó de Masaya, reseñando algunos Masaya, héroes de la revolución, de la defensa de la revolución? ¿Se acuerdan? Y en aquella oportunidad el compañero Masaya nos decía que había caído con Eduardo Contreras. Después nos llamó una compañera, dejó el recado con Tirsa Sáenz, y nos decía que no, que Silvio Reñasco cayó con Carlos Roberto Güembe, y así lo dijimos. Pero aquí tengo una voz autorizada que conoce de primera mano los hechos. La comandante guerrillera Leticia Herrera, Vicky, a través de la compañera Ana Isabel Morales, nos hace llegar lo siguiente. Con Eduardo Contreras cae Silvio Reñasco y cae Roger Picado. Carlos Roberto Güembe cae solo. Porque resulta que cuando cae Silvio Eduardo Contreras y Roger Picado, la guardia le incauta a los compañeros los documentos del automóvil de Silvio Reñasco y de la licencia. Y entonces ahí sale la dirección. Y la dirección es en El Dorado, que era la casa de seguridad de Carlos Roberto Güembe. Estamos.
Entonces, Carlos Roberto no sabe lo que ocurrió en Satélite Sosca, donde ya cayó Silvio, cayó Eduardo Contreras y cayó Roger Picado. No lo sabe. Entonces él llega a la casa y cuando llega está rodeada por los becats, se tira al cauce, pero ya no le dio tiempo y ahí es que lo matan. ¿Estamos? Así fue. Nos cuenta esto Ana Isabel, porque Vicky pidió que lo aclaráramos, la comandante Leticia Herrera, porque ella, Vicky, la comandante Herrera, tenía que llevar a Daniel a la casa de seguridad de Eduardo Contreras al día siguiente, y entonces el 8 de noviembre, entonces ese día, el 7, previendo, ella manda para averiguar si la situación está bien, y ahí ella se da cuenta que ya está detectada la casa, entonces por eso ella conoce la situación de primera mano, y ahí fue que decidieron no hacer la reunión, obviamente, pues. Bueno, muchas gracias a la comandante Herrera y a Ana Isabel Morales por la aclaración. Un saludo a Manuel Picado, hermano de Facundo Picado. Vean, Facundo Picado, que cayó en Estelí un día como ayer, 22 de septiembre del 78. Facundo Picado es del grupo de compañeros que ve a Carlos Fonseca 2 o 3 días antes que caiga en Sinica. En uno estaba el Zorro y estaba Facundo. Facundo es campesino. ¿Ya? Facundo es nacido en una comunidad que se llama El Zabalete, cerca del Tuma. Y él se incorpora a la guerrilla porque en 1974 la Guardia asesina a su papá y a varios de sus hermanos en septiembre de 1974. Estoy hablando de esto ocurre antes que el frente pase a la etapa de la ofensiva. Es decir, antes que cierre la acumulación de fuerzas en silencio, que es el 27 de diciembre del 74. Esto ocurrió antes, 3 meses antes, en septiembre. Asesinan a su papá y a varios de sus hermanos. Y su verdadero apellido no era Picado. Su verdadero apellido era Blandino. Se cambia el apellido precisamente por la masacre que hizo la Guardia con su familia y para intentar salvarse. Entonces se incorpora a la guerrilla de la montaña de la Matagalpa, a la columna Pablo Úbeda. Todo esto lo cuenta el Zorro en la larga entrevista que se convirtió en un libro que se llama La marca del Zorro. Ahí lo cuenta él. Entonces quiero contar algunas cosas de Facundo y cómo murió Facundo Picado. Contado por la compañera que lo ve morir, que a su vez en ese momento era compañera del Zorro. La compañera que lo ve morir y contado también por otros compañeros. Entonces, yo no tengo registrado el día de nacimiento de Facundo. No lo tengo. Solamente la fecha de su caída, el 22 de septiembre del 78. Pero debe haber tenido alrededor de 24 años, aproximadamente. El Zorro tenía más o menos esa edad, era más o menos contemporáneo con el Zorro. O sea, no era un hombre mayor, era un muchacho. Y él, Facundo, que está en la montaña, después que cae Carlos, porque él es uno. A ver, recuerden, Carlos Fonseca, cuando llega al campamento allá en la montaña,
que va rumbo a la reunión con el jefe de la columna, Pablo Úbeda, y están esperando a los del Pacífico, él tomó una decisión que le costó la vida. La columna era de 11 compañeros y él la parte en 3 grupos para que vayan a cumplir distintas misiones y se queda solo con 2 compañeros, los de menos experiencia, y cipote los 2. Y pese a la oposición de Facundo y del Zorro, Carlos impone su criterio, su autoridad y se va con esos 2 compañeros. Entonces manda a Facundo en un grupo, al Zorro en otro grupo, ¿verdad? Y cuando se da cuenta Facundo que cayó Carlos Fonseca, su afán era buscar a Víctor Tirado, porque él tenía devoción por Víctor Tirado López, el comandante de la revolución Víctor Tirado López, que es el que tenía todo el trabajo campesino en toda la zona del Tuma, La Dalia, Rancho Grande, Guaslala. El trabajo político lo encabezaba Víctor Tirado López. Entonces, en ese afán, finalmente Facundo logra encontrarse con Víctor Tirado y luego se van hacia Honduras, donde se reúnen con Daniel, y luego ahí se hacen 2 escuelas militares. Una de ellas la dirige Facundo Picado, de las escuelas que forman a los guerrilleros que van a fundar el Frente Norte, Carlos Fonseca. Daniel es el jefe, y en las escuelas está Facundo Picado en una de las 2 escuelas. ¿Verdad? El caso es que se funda, se inicia la ofensiva de octubre, Facundo participa en los combates de San Fernando, en el combate de San Fabián. El 3 de febrero del 78, el Frente Norte, que tenía en ese momento 2 columnas, Carlos Fonseca, Frente Norte Carlos Fonseca, que tenía en ese momento 2 columnas, Daniel decide concentrar todas las fuerzas porque han detectado que en Dipilto, en la cordillera de Dipilto, vecina de Ocotal, la Guardia había instalado un campamento para desde ahí dirigir las operaciones militares contra el Frente Norte. O sea, un poco lo que hizo en Guaslala y lo que hizo en Río Blanco. Aplicarle esa misma filosofía, de acuerdo a la narración que hace el Zorro. Entonces concentra toda la fuerza del Frente Norte en un solo contingente y deciden tomar por asalto el campamento de la Guardia. Eso es el 3 de febrero del 78. Daniel es el que dirige esta operación. Entonces lanzan el ataque exitoso. Ahí logran causar 40 bajas a la Guardia Nacional, entre heridos y muertos, 40 bajas. Y el Frente Norte solo obtuvo 2 bajas. Y una media baja, pues. Una, un compañero, según cuenta el Zorro, verá, que de nombre Pedrito, originario de Chinandega, dice el Zorro, fue capturado vivo, lo torturaron y lo despellejaron. O sea, le arrancaron la piel. El propósito era que revelara cuántos eran, dónde estaban, quién eran y quiénes eran. Y luego le cortaron el pene y se lo colocaron en la boca. Así encontraron el cuerpo de Pedrito. El Zorro no recuerda su nombre o no conocía su nombre. Ese fue el único fallecido que tuvo el Frente Norte en esa emboscada. Y Facundo Picado recibió un charnelazo en la nariz. Por eso dijo que media baja, pues, porque digo, él se curó, lo curó alguien, pues, el sanitario, pero y después se curó solo. Después de eso, Daniel decide mandar al Zorro a Estelí
y a Facundo con Elías Noguera a la zona de Macoelizo para fundar la columna Jorge Sinforoso Bravo. ¿Ah? Ahí pasó un gran rato Facundo con Elías. Hicieron algunas operaciones militares, por supuesto. Y después Daniel ordena que los dos se vayan para Estelí a preparar las condiciones para la insurrección de septiembre. El Zorro está a cargo de esas operaciones junto con Froilán. Después cae Froilán y queda el Zorro solo. Estaba Oscar Benavides también. Y después se incorpora Julio Ramos, Antenor Rosales, Cristian Pichardo. Pero bueno. El caso es que se planifican la insurrección de septiembre, deciden organizarse en 4 escuadras, entre todos, lo más que armados, y exagerando, eran 25 hombres entre todos, y exagerando. A Facundo le asignan la tarea de ubicarse en el norte de la ciudad de Estelí, es decir, a la salida hacia Condega, para que se encargue de contener los eventuales refuerzos que podía enviar la Guardia desde Ocotal o desde Condega. Para evitar que esos refuerzos ingresaran a la ciudad, él estaba ahí emboscado con un grupo de 4 compañeros. Entre ellos, Carlos Suárez, 2 de Ocotal y 1 de origen salvadoreño. Eran 5 ellos en total. Él, Facundo y 4 más. Entonces voy a contar lo que narra el Zorro y después voy a contar el testimonio de Hilda Georgina Duarte, Luisa, de origen hondureño. Pero primero solo cuento la rápida referencia que hace el Zorro sobre la caída de Facundo. Facundo cayó combatiendo en las Mesitas el mismo 22 de septiembre, mientras nosotros apresurábamos los planes de retirada. Las tropas de refresco de la Guardia Nacional pugnaban ya por apoderarse de los barrios del norte de Estelí, donde él se encontraba, Facundo, a la cabeza de la defensa del sector. Una patrulla de la Guardia sorprendió a una de sus escuadras cerca del puente del Tular. Los compañeros no pudieron hacer explotar los niples, se creó la confusión, arreció el ataque y en el desorden Facundo se metió a dirigir el combate de manera frontal, exponiéndose a las balas que acabaron con su vida. Me di cuenta de su muerte cuando envié a transmitirle la orden de retirada y volvieron diciéndome que ya había caído. Georgina Duarte, Luisa, una muchacha hondureña que fue mi compañera hasta 1980, me entregó el equipo de Facundo, su fusil, su salveque de tiros que ella había recogido. Ahora les voy a contar lo que testimonia la compañera Hilda Georgina Duarte, cuyo seudónimo era Luisa. Este testimonio lo recoge Byron Javier Picado Molina, un compañero de Estelí que tiene su blog que se llama Huellas Estelares, y lo elaboró entre el 9 de septiembre de 2015 y el 2 de octubre de 2015. Ahí relata, sobre la base de distintos testimonios, la insurrección de septiembre en Estelí. Es muy buen trabajo, muy documentado, sólido, muy bueno. Entonces ahí Hilda Duarte dice lo siguiente. Para la insurrección de septiembre, mi papel era trasladar armas de Ocotal a Estelí. Las armas las veníamos a dejar ahí por el Rosario, que era donde estaba la mayor parte de los colaboradores. Ahí estaba el Zorro, Francisco Rivera, ahí estaba Froilán, Juan Alberto Blandón. Lo más fuerte que hice fue trasladar un misil antiaéreo. El misil me lo dieron empacado como un regalo en una caja de Playwood, dentro de una bolsa de regalo con un lazo. ¿Te imaginas, mano? Un misil antiaéreo que son más o menos así, pesado, empacado como regalo y con un lacito.
Así se lo llevó para el bus. De verdad que éramos audaces. Pues. Eran por los compañeros audaces, yo no. Y dice la compañera, recuerdo que cuando estaba arriba del bus, por lo pesado del misil, no lo pude subir al maletero. Y, oigan esto, en ese momento se me acercó un guardia y me ayudó a subirlo. Increíble, ¿no? Un guardia le ayudó a subir el... Claro, seguramente influyó. Hilda era una muchacha muy guapa, muy guapa. Entonces, influyó seguramente el guardia para enamorarla, ¿me entiendes? Para quedar bien, agarró el paquete y pum, se lo subió, sin saber lo que estaba subiendo. Y después se le sentó a la par en el boom. Durante todo durante todo el viaje venía enamorándome, claro. En la terminal de Estelí se bajó conmigo y me dice, qué bonito regalo que andás, ¿puedo acompañarte? ¿A dónde llevas ese regalo? ¿Qué es lo que vas a celebrar? Y ya me puse chiva, dice Hilda. Y le digo, es para un cumpleaños, pero no es hoy. Y después agarré en la dirección equivocada. Él me siguió hasta cierta parte, pero después lo perdí. Al tercer día de la insurrección de septiembre, más o menos el 12 de septiembre, llega un mensaje a Ocotal diciendo que los compas necesitaban más armas y más municiones con urgencia, que era de vida o muerte. Pero a la hora de llegada, ninguno de los colaboradores quería ir. Decían que todos estaban muy colorados. Entonces tuve que ir yo. Las cosas, las municiones, las armas, las metimos dentro de sacos de maíz, de frijoles y de café. Ahí venían tiros de escopeta, tiros de carabina, tiros de fal, niples, dinamita, de todo. Pero la guardia era bandida y tenía unos chuzos para estar metiendo en los sacos para ver si venía algo. Y en todo Cotal había un cortón de la guardia. Acuérdense que la región estaba en plena insurrección. Entonces le dije a los colaboradores que si fuera posible me fueran a buscar un taxista que era Oreja para que la guardia no revisara lo que llevábamos. Y así fue. El taxista, que era Oreja de la guardia, no sabía lo que yo llevaba, ni me conocía a mí como colaboradora del frente. Estas armas se las llevé de Ocotal, ¿verdad?, a Estelí. Se las entregué a Facundo Picado por las mesitas, ahí por la Escuela de Agricultura. Eso fue ya para el final de la insurrección de septiembre. Pero lo que pasó fue que René, el comandante Elías Noguera, y el zorro Francisco Rivera ya se habían retirado de la ciudad y le habían mandado a decir a Facundo Picado que se retirara. Pero ese mensaje nunca llegó. Ya la guardia había retomado posesión de Estelí, pero Facundo no sabía. Estaba confiado de que la retirada estratégica todavía no se había dado. En el momento que Facundo está escribiendo unos correos que quería mandar conmigo a Honduras, llega la guardia y comienza a volar tiros con los Garand. Facundo se posicionó detrás de una piedra y yo detrás de otra, cuenta la compañera Hilda Duarte Solórzano, Georgina Hilda, de seudónimo Luisa. Pero era un grupo de milicias lo que tenía Facundo ahí. No había mucha gente preparada militarmente. A ver, aquí hago una pausa antes de seguir cómo cae Facundo. Porque lo que ocurre es que el frente opera para iniciar la insurrección con alrededor de 25 guerrilleros probados, capacitados, entrenados militarmente. Pero una vez que comienza la insurrección se sumaron centenares de chavalos de todos los barrios de Estelí. Y se buscaron armas en las casas donde hubiese, le capturaron a la guardia. El caso es que al final eran más de 300 los que habían. Y fueron disgregados según las distintas posiciones que había definido el Estado Mayor de la Insurrección encabezado por el Zorro. Entonces,
a Facundo también le mandan su grupo de milicianos a defender esa posición. En ese momento es que está ahí la compañera Hilda, que es lo que les cuento, que está entregando las armas. La guardia ataca mientras Facundo está escribiendo unas cartas dirigidas al zorro. La guardia ataca, Facundo se parapeta detrás de una piedra e Hilda se parapeta detrás de otra piedra. Como era un grupo de milicianos, no había mucha gente preparada, dice la compañera. Facundo y otro compañero más eran los únicos dos que tenían Garand, los únicos que podían darle duro a la guardia. Y claro, la guardia tenía todo su equipo. En una de tantas, le pegaron a Facundo en el abdomen y ahí murió a la par mía. Yo quería quedarme para atenderlo, pero me gritaron que me retirara, que me iban a matar, y entonces salimos corriendo. La guardia nos venía persiguiendo en un avión, rafagueándonos desde el aire. Hubo un montón de heridos y muertos. Algunos compañeros venían con las tripas de fuera. Salir vivo de ahí era un milagro de Dios. Ya cuando logramos llegar hasta un lugar que se llama Las Labrancitas, yo venía descalza y casi desnuda. El testimonio de la compañera Georgina Hilda Duarte Solórzano, de seudónimo Luisa, sobre cómo cayó Facundo. Si ustedes han escuchado, hay dos versiones, pues, la del zorro y la de ella. Ella, creo, tiene más credibilidad porque estuvo ahí. Al zorro se lo contaron. No, ella estuvo ahí. Y cuenta lo que ella vivió y cómo cae Facundo. Ese Facundo picado, allá hay un monumento. Facundo incluso creo que es el que derriba aquella avioneta en Condega, si mal no recuerdo es él. ¿Verdad? Y ahí hay un monumento a la salida de Estelí rumbo a Condega. A la mano derecha vos ves donde cayó Facundo, donde está la estela, el monumento. Pero a propósito de la insurrección de Estelí, quiero citar, vamos a ver si nos da tiempo porque esto está larguito, pero vamos a intentar. Po. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Relatarles lo que ocurrió, la represión que desata la guardia durante septiembre del 78 y en las semanas posteriores, con testimonios de distintas personas. Durante la insurrección, el 11 de septiembre, la ley marcial está impuesta y las garantías constitucionales suspendidas. Todas las comunicaciones están cortadas. El comando de la guardia estaba sitiado. La población levantó barricadas en las calles. La Fuerza Aérea de la Guardia Nacional entró en acción, bombardeando los barrios El Calvario, San Antonio y José Benito Escobar, matando en esa acción a muchos civiles. Pese a lo cual la ciudad queda todavía en poder de las fuerzas insurgentes. Los enfrentamientos dejan un saldo estimado en 40 muertos. La población civil empezó a saquear algunas tiendas. Huyendo de las destrucciones causadas por los bombardeos, una gran parte de los habitantes buscó refugio en los puestos de socorro instalados en edificios de más fuerte estructura. La Cruz Roja fue sometida a constante hostigamiento, con varios socorristas heridos, las ambulancias ametralladas y los heridos capturados y llevados a la fuerza por la Guardia Nacional y luego rematados. El 17 de septiembre, la ciudad de Estelí ya no tiene energía eléctrica ni agua potable. Está totalmente incomunicada. Los alimentos y las medicinas escaseaban. No se sabía el número exacto de los muertos que estaban insepultos en las calles y en las casas destruidas por los bombardeos de los aviones y de los tanques. En esos días se estima que la Guardia Nacional tenía en Estelí más o menos 1.200 efectivos, con armamento pesado y tanquetas, más el apoyo permanente de 6 aviones de combate de la Guardia Nacional. El 20 de septiembre, cientos de muertos quedan tendidos en las calles y las casas. La Guardia Nacional tiene la ciudad rodeada y prohíbe toda entrada o salida. Algunas familias logran escapar
saliendo de la ciudad destruida por veredas hacia las montañas. La Guardia Nacional ordena a la población de varios barrios abandonar sus casas para poderlas registrar. Testigos presenciaron el saqueo sistemático que se realizó antes de la destrucción definitiva de las viviendas que fueron quemadas por elementos de la Guardia Nacional saqueadores. Después del fuerte ataque del día anterior, es decir, del 19 de septiembre, varios edificios de la ciudad quedan total o parcialmente destruidos, entre ellos el Banco de América, la Iglesia del Calvario, el edificio de la inmobiliaria y muchas casas. Numerosas personas civiles resultaron heridas o muertas. A pesar del fuerte ataque aéreo, la resistencia siguió fuerte. Mayor cantidad de gente buscó cómo abandonar la ciudad en llamas. La Guardia Nacional planea atacar el hospital y el colegio de Nuestra Señora del Rosario, que sirve de asilo a unas 4,000 personas, entre mujeres, ancianos, niños y socorristas de la Cruz Roja. La Guardia Nacional señala oficialmente más de 90 muertos entre atacantes civiles. La entrada de la ciudad está prohibida a todos los periodistas que no traigan una orden firmada por una autoridad superior de la Guardia Nacional. Un grupo de religiosos, médicos, educadores, profesionales y ganaderos de Estelí suscribió el 18 de septiembre, antes que terminaran los acontecimientos insurreccionales en Estelí, el siguiente relato. Después de este grupo de personalidades estelianas, después del conocimiento de los resultados del primer día, donde los muertos y heridos no fueron combatientes en su mayoría, sino civiles que no pudieron ser atendidos, se trató de comunicar y lanzar un SOS al exterior para evitar mayor derramamiento de sangre de ambos bandos y la ciudadanía, pero estábamos incomunicados y con la comunicación interna del teléfono que apenas quedaba, se habló con el señor comandante departamental para sepultar los cadáveres y atender las distintas necesidades del pueblo, lo que fue desoído. Por los radioaficionados que de alguna manera han podido cooperar, se han lanzado al mundo algunos mensajes hasta antes de ser censurados. Piense bien, la Guardia Nacional, la dictadura somocista, censuró hasta los radioaficionados. Y eso es insólito. En aquella época, hace ya más de 40 años, los radioaficionados jugaban un papel importantísimo en emergencias de cualquier tipo, porque funcionaban en banda corta, etcétera. Pues en Nicaragua, Abel Calero, nuestro compañero fallecido hace 2 años, Abel, menos de 2 años, hace 1 año y pico, Abel era un radioaficionado experto. Mi mamá todavía, poco antes de fallecer Abel, seguía trabajando como radioaficionado, pero bueno. Entonces hasta los radioaficionados fueron censurados, fíjense bien. Los días lunes 11, martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de septiembre se combatió entre los dos grupos por tierra dentro y alrededor de la ciudad, por parte de la Guardia Nacional con el uso de tanquetas y armamentos pesados que han sido usados contra todas las casas por simple sospecha de que podía haber elementos combatientes rebeldes. Los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de septiembre, a temprana hora, comenzaron a sobrevolar la ciudad aviones de la Fuerza Aérea que minutos después iniciaron el ametrallamiento por aire a medida que, según parece, la Guardia Nacional avanzaba por tierra, lo que intensificó un ataque aéreo sobre toda la población por varias horas de los barrios y alrededores de la ciudad, dando como resultado el terror de gran parte de sus habitantes que, buscando refugio, han sido localizados en puestos de socorro improvisados, ya que las casas de habitación de la ciudad, por su construcción compuesta de techos de zinc o de teja y paredes de ladrillo, madera o taquesal, son totalmente inseguras para proteger a sus moradores del ataque al que por tierra y aire ha sido sometida la ciudad de Estelí.
con conocimiento de que la mayor parte de los muertos y heridos han sido civiles, ajenos a los grupos combatientes. Algunos de ellos han sido atendidos en puestos improvisados de socorro, clínicas y el hospital, los cuales operan con grandes dificultades, ya que los socorristas y voluntarios han tenido que realizar los auxilios y ayuda bajo graves riesgos, puesto que no se ha dado tregua ni han sido respetados los emblemas y neutralidad de la Cruz Roja, llegándose hasta herir socorristas, ametrallar ambulancias y rematar heridos, todo esto por parte de elementos de la Guardia Nacional. Eso dijo ese grupo de comerciantes, ganaderos, profesores, médicos, religiosos y profesionales de la ciudad de Estelí. Ahora les voy a contar algunas denuncias concretas. 7:37. La señora Reina Gutiérrez y sus 2 hijos tiernos eran gemelos. Era una humilde mujer del pueblo que no tenía nada que ver con los asuntos políticos. Ella tenía a sus hijitos en los brazos cuando fue ametrallada por el avión. Tenía más o menos 30 años, muy pobre, y vivía en una casa de madera, indefensa y sin alimento. También fue muerta la señora Ana López, que tenía en sus manos la Biblia, pidiendo a Dios clemencia, y hasta ahí le llegó la bomba del avión que bombardeaba 8 horas diarias sobre la ciudad de Estelí con la intención de exterminar la ciudadanía. Estaba en una casa refugiada, la cual fue atacada por roques de la aviación gubernamental. La señora Ruth Gámez de Valencia fue herida por un rocket que pesaba 1 libra y 2 onzas. Sus 2 niñas pequeñas también fueron heridas. El marido fue herido en la frente. Una enfermera que también resultó herida fue trasladada por la Cruz Roja a Managua. Y ahí voy con otro testimonio. Oigan este. Me quemaron mi casa en presencia de mis hijos y mi marido. Le suplicamos al guardia que no nos quemara, pero nos contestó que era orden superior de quemar este pueblo hijo de puta. Sacamos el carro y entonces nos pusieron la tanqueta y las ametralladoras y el carro cogió fuego y gracias a Dios estamos vivos porque nos arrastramos y salimos debajo de las llantas. También nos quemaron el jeep. Mi marido anda huyendo de pueblo en pueblo porque tiene orden de captura por ser militante del Frente Amplio de Oposición. Pero él no aprueba la lucha armada, su lucha es cívica. A mí y a mi familia solo nos quedó el vestido con que andábamos puestos. Ahora estoy viviendo donde una amiga que tiene buen corazón y me da la comida. Mi casa estaba en una esquina y cerca de la catedral. Estoy hablando de una familia pudiente, 2 vehículos, ¿no? El señor era parte de la oposición antisomocista, pero no era sandinista, tampoco respaldaba la lucha armada. Una familia que no estaba metida en la insurrección. Y esto es lo que no quieren entender, ¿verdad? Algunas personas que todavía se han dejado confundir por las vacas locas y la camorra somocista, ¿ya? Que el somocismo no distingue, va contra todos. Ese es el somocismo. La naturaleza del somocismo es esa, inspirada por los yanquis. También los aviones quemaban las casas. También los guardias andaban con recipientes de gasolina y les prendían fuego. Eso daba horror. Todos estamos enfermos de los nervios. Vivimos días horribles. 21 días de angustia, de terror, sin agua, sin luz, sin comida. En la casa donde estábamos refugiados, llegó la guardia a registrar y es el colmo que las alhajas que yo tenía puestas, un guardia me las quitó. Ahí va otra. La profesora Paula Úbeda de Morales, de aproximadamente 40 años y directora del Colegio Alfonso Cortés, salió acompañada del joven Omar Rugama a la farmacia
a comprar medicamentos para su suegra. Iba por la calle cuando una ráfaga de tiros de un francotirador de la Guardia Nacional que estaba en la torre de la iglesia los hirió a ambos en las piernas. Cayeron e inmediatamente fueron a terminar de matarlos, a darles el tiro de gracia. Después de varios días fue cuando el esposo pudo obtener el permiso de la Guardia Nacional para buscar el cadáver de su esposa y enterrarla. Cuando la estaban enterrando en su propia casa, llegó la guardia. Obligó a varias personas que se encontraban acompañando al marido sepultando el cadáver de su esposa y bajo sus angustiosas protestas los obligó primero a arrodillarse al lado de la fosa que habían cavado y después tirarse a la fosa donde estaba ya el cadáver de la señora. Una señora que acompañaba el sepelio le dijo: pero señor, si yo no estoy haciendo nada, tenga piedad de mi muchachita. De nada les valió. El primero en tirarse al hoyo fue un señor de iniciales HL y luego los otros. De una vez descargaron sus ametralladoras sobre las 4 personas, muriendo entre ellos el joven Fernando Morales, de 16 años, hijo de la difunta de doña Paula Úbeda de Morales. Sin embargo, el señor HL resultó ileso porque, como fue el primero que se tiró, después se tiraron los otros, los tiraron, pues los obligaron a tirarse. Entonces los balazos asesinaron, acabaron la vida de los que estaban encima de él y él, por milagro, resulta ileso y fue quien contó todo lo ocurrido. Dice que él esperó hasta que los guardias se habían retirado y salió para pedir auxilio y sepultar a los muertos. El miércoles 4 de octubre de 1978 por la mañana, en la ciudad de Estelí, desaparecieron José Francisco Rugama Mesa, de 41 años, y Alfredo Altamirano Pérez, de 25 años, después de haber sido vistos por compañeros de trabajo que los montaron en un jeep de Lynx, color celeste, sin placa, con militares a bordo. Los recogieron en un vehículo de Lynx, sin placa. Los encontraron en la calle, los subieron al jeep. El señor Altamirano fue montado frente al comando de la Guardia Nacional y a Francisco Rugama lo montaron cuando estaba llegando al plantel de carretera, lo que es hoy el MTI, a eso de las 7 de la mañana. Y después arrancaron con gran velocidad con rumbo desconocido. Sus cadáveres fueron encontrados el 9 de octubre, a 20 kilómetros fuera de Estelí, en completo estado de descomposición y en parte comidos por los animales, mostrando haber sido torturados y después baleados en la cabeza y todo el cuerpo, siendo testigos la Cruz Roja y el médico forense. Fueron incinerados posteriormente. Antes de abandonar los cadáveres, la guardia los despojó de sus prendas y el dinero que portaban: reloj, anillo de matrimonio, cadena, etc. Otro día les cuento algo más que tenía por aquí, también de Estelí. Los horrores del somocismo. Los horrores que el año pasado nos instalaron de nuevo en los tranques de la muerte, de las vacas locas y de la camorra somocista recargada. Los horrores que no podemos permitir que retornen a Nicaragua y que no lo vamos a permitir. Muerte al somocismo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar,
combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.